Cantaremos las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer y la revuelta. Cantaremos las mareas multicolores y polifónicas de la revolución, en las capitales modernas. Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, y el vuelo resbaladizo de los aviones, cuyas hélices se mecen al viento como banderas y parecen aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Pues ese es un texto, un fragmento de un texto y me pareció bastante interesante ya que tiene mucha relación con el tema que vamos a ver hoy, que estaremos abordando principalmente al futurismo, que es una corriente que quiero dejar muy en claro que pasó como un periodo intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Significa que no tiene muchos años de diferencia con respecto a los dadaístas y constructivistas rusos, por lo que eran contemporáneos. Obviamente con una diferencia de unos cuantos años, pero no tantos, por ejemplo, décadas como para considerarse directamente en otro siglo, en otra época o en otra fecha que digamos, por ejemplo, el Renacimiento y el arte conceptual, que son cosas que están muy marcadas y tienen muchos años de diferencia, ¿no? Entonces la diferencia es como les estoy planteando, que no hay tanta. La verdad es que era un estilo contemporáneo. Estaba pasando intermedio unos años después, que ya iremos viendo y iremos abordando. El tópico del día de hoy, como ya mencioné, es el futurismo, pero también estaremos viendo más que nada cómo se empleó el futurismo en el fotomontaje. El capítulo al que estamos haciendo referencia es La Metrópolis de la visión del futuro. Es el nombre del capítulo de la lectura del capítulo 3 y es el que estaremos abordando el día de hoy. Pero antes que nada, antes de empezar a ver artistas o empezar a ver ejemplos, me parece muy interesante y muy importante que tengamos un poco de conocimiento sobre lo que significa el movimiento futurista, ya que si no tenemos un conocimiento sobre este tema, lo más probable es que al final terminemos cometiendo errores o desconozcamos las principales ideas, las principales formas de creación y pues la forma o el canon para esta ideología y esta corriente artística que es el futurismo. Bueno, el futurismo, por muy vigorosas y palpitantes que sean las obras futuristas, nunca se ajustaron del todo a la visión heroica del mundo moderno evocada por Marinetti en el Manifiesto Futurista de 1909. Lo voy a estar dejando aquí, la verdad es que se hizo como un pequeño paréntesis. Voy a estar dejando las imágenes al lado conforme yo vaya narrando, con el fin de que ustedes puedan complementar no solo con la información que yo les provea, sino también con la información que está apareciendo visual. De esta forma podré apoyar a las personas que son visuales y a las personas que aprenden de manera auditiva. Cerrando el paréntesis, continuemos. Bueno, ya que tenemos esta visión un poco como que no nos cuenta nada, pues vamos a ingresar un poco en el manifiesto futurista de 1909. Como ya estamos viendo, son contemporáneos a los dadaístas. Sí, no tienen tantos años de diferencia. Aquí con esta fecha del manifiesto futurista ya lo podemos ver. Bueno, el manifiesto futurista dice así: es un manifiesto que marcó el inicio del movimiento futurista, una corriente artística que buscaba romper con una tradición y poder abrazar a la modernidad, la velocidad y la irreverencia. Así un especial llamado a la belleza de la velocidad y su exaltación de lo sensual y lo nacional, sacudiendo los cimientos de la estética tradicional. Como ya planteé, el movimiento futurista se centraba precisamente en generar esta integración de las nuevas tecnologías, de esta revolución que había y esta proyección de la visión del futuro que podría causar en caso de que sigamos con esto, pero lo trataban como esa belleza de la velocidad de la producción. Entonces ya estamos viendo aquí los primeros cambios, o yo lo diría que más adelante vemos hoy en la sociedad como la globalización. Por ejemplo, ellos pues apremiaban esta belleza, esta velocidad de producción, de creación de productos, que hoy en día en la actualidad es mucho más pesada y
en ese momento se exigía bastante en la sociedad, pero ahora comparándolo, por ejemplo, con la globalización y la hiperglobalización que estamos sufriendo, en donde vivimos en un mundo que está hiperconectado y que constantemente demanda servicios, productos y acciones, ya sea de diferentes tipos, pues estamos viendo claramente como el antecedente, y hoy en día vivimos una realidad que es bastante veloz, que premia la velocidad y la capacidad de producción y de hacer tanto de los recursos materiales naturales, renovables, no renovables, toda esta gama de materiales, como el recurso humano de trabajo y de producción. Entonces ya vemos más o menos un poco de lo que estamos hablando y cómo afecta y cómo se conecta con la globalización hoy en día. Porque incluso hoy en día se siguen revolucionando las tecnologías, y ahora me gustaría comentarles que ahora se está planteando una nueva visión de este futurismo. Muchos lo conocerán, otros no. A veces afecta directamente al arte, otras veces por de plano no se considera arte, pero es como una forma de ficción o de distopía en el cual se busca plantear un mundo en donde la tecnología ya superó al ser humano. Entonces, es un mundo cyberpunk, es un mundo donde la cibertecnología, la revolución tecnológica ya se volvió parte de los humanos. Y veremos que los futuristas, incluso los dadaístas, porque como digo, son contemporáneos, planteaban esto a una manera un poco en el término como steampunk, ¿no? Un término de la edad de las máquinas industriales, ¿no? Entonces, ya vemos un poco lo que se conecta, pero también estamos viendo paralelismos, y yo me atrevería a decir que se está repitiendo la historia. Pues este movimiento, quiero hacer especial hincapié en que tuvo un gran impacto en la pintura, en la arquitectura, en los poemas futuristas, y que dejó un gran legado y repercusión que extendió su influencia y se expandió a otros movimientos artísticos como el dadaísmo, el surrealismo, que tomaron en cuenta algunas de esas revoluciones, planteamientos e ideologías. Como mencioné en el capítulo anterior, aquí estamos viendo cómo la ideología, cómo el pensamiento es más fuerte de lo que puede ser la producción. Entonces, si la ideología o el pensamiento el cual se está planteando es el que acabo de mencionar con anterioridad, entonces otras ideologías y otros pensamientos están de acuerdo con ciertas cosas de ese pensamiento y lo integran a su propia forma de expresarlo, que es algo que pasa mucho en el arte, como los dadaístas, ¿sí? Que tomaron ciertos aspectos, pero que ellos hicieron con esos aspectos sus propios contenidos. Como digo, está en el video anterior, se los recomiendo por si tienen tiempo, por si quieren saber un poquito más de los dadaístas, no se lo pierdan. Y bueno, tras esto, los constantes cambios de escala y las percepciones simultáneas de elementos diferentes que formaban parte de la visión futurista de la ciudad fueron una gran materia prima ideal para el fotomontaje. Y cómo no, de hecho se jugaba con este contraste, ¿vale? Con este contraste entre el bullicio humano de la ciudad y sus gigantescos edificios, junto con la euforia por conseguir dominarla y el pánico que resulta la comprensión de la misma ciudad. Con edificios y máquinas dificultan la prolongación del hombre porque se escapa del control y cobra vida propia. Es lo que les estoy comentando del steampunk y del cyberpunk. En ese entonces no había tecnología como lo que viene siendo la computadora, no había tecnología lo que viene siendo los teléfonos inteligentes. Ahí era una tecnología de fábrica, de fabricación, ¿sí? Entonces, pues obviamente con el contraste se buscaba plantear una visión del futuro en donde se mostrara precisamente el descontrol de esta hiperproducción, haciendo que la humanidad se vea pequeña, opacada, e incluso ser una parte, por así decirlo, que da igual en el aspecto en comparación con lo que es la ciudad, en comparación con lo que es la fábrica, en comparación con la tecnología. Entonces, pues te hacía una reflexión importante el hecho de pensar, pues si esto sigue así, puede que lleguemos a vivir esto, puede que vivamos esto, y los problemas que traigan y las ventajas que traigan, porque a mayor producción se cubren mayores
mayores necesidades y también se obtienen empleos, se generan empleos y sus consecuencias, que obviamente en esta época las jornadas laborales eran muy feas, muy extenuantes, muy sobreexplotadoras y también que al haber esta sobreproducción había una sobrecontaminación, que es algo que hoy en día sigue pasando, ¿no? Y todo esto que estamos planteando lo podemos apreciar y ver y comprender de las imágenes o la serie de imágenes de Metrópolis, de Citroën o de Ciudad Moderna, que pues como lo voy a estar dejando por acá, y es como una serie de imágenes donde vamos a ver todo este tipo de planteamientos de esta ideología, ¿no? Ya tocando un poco a este artista, Paul Citroën, realizó sus primeros montajes de la serie Ciudad en 1919, en los que pegó recortes de fotografías y postales de casas, ventanas y escaleras. Estuvo en contacto con el grupo dadaísta de Berlín, lo que les decía. Además, estudió en la Brauhaus de Weimar, donde después, en 1923, hizo su serie de Metrópolis, anteriormente ya mencionada. Es importante porque no voy a meterme mucho en lo que es la Brauhaus, pero la Brauhaus es una academia muy importante en la historia del arte. Es una academia que muy libre, muy expresiva, que permitía el desarrollo artístico de las personas que estudiaban ahí las artes y que permitía la expresión. Como en esos periodos de tiempo existía la sociedad un estilo hipercapitalista en el que se apremiaba siempre la producción, los trabajos que generaran dinero, pues obviamente se pasaba de plano o de lado a lo que viene siendo las instituciones académicas artísticas, o por el contrario tenían que seguir ciertas normas como institución que limitaban y que al día de hoy siguen limitando bastante a los artistas. Entonces, durante este periodo de tiempo, esta academia realizó eventos, realizó fiestas, realizó cuestiones que impulsaban a la creatividad, al desarrollo, al pensamiento intelectual y a nuevas formas de expresarse. Entonces es algo muy importante que quería comentar. Como ya ven, estuve en contacto con el grupo dadaísta de Berlín, en especial con los artistas que se enfocaron más precisamente en las máquinas, en el hombre máquina y en todas esas cuestiones que generan este cambio, este choque entre máquina y humano. Es con la principal parte o rama del dadaísmo con la cual estuvo interactuando, ¿sí? Y tomando lo anteriormente mencionado, se crearon una gran diversidad de montajes más allá de esta serie, como la ciudad de rascacielos del filme, aquí lo voy a estar poniendo, en la que los aviones vuelan entre los edificios, consistiendo en una maqueta muy parecida a la serie anteriormente mencionada. Los montajes de los decorados de la película de Walter Russmann, Berlín, sugiriéndose el ritmo mecánico de la ciudad, haciendo que uno de los edificios se alce imponentemente con una perspectiva tan acusada y poco natural que irónicamente se parece más a la aguja de una catedral que a un bloque de oficinas. De hecho, me parece que en esta obra o en otra, porque las imágenes las pongo con edición, lo que viene siendo los edificios, pues obviamente ya estamos viendo un poco esta visión y esta crítica, porque son oficinas, son cuestiones burocráticas, burguesas, que generan documentos, que generan productos, que generan producción, organización y un ritmo de trabajo mucho más establecido. Obviamente ya estamos viendo que de plano en esta época la verdad es que no existía eso que les comento de jornadas justas, ¿no? Era como tú naciste para trabajar y vas a trabajar, y con este sistema capitalista vas a poder obtener lo necesario para poder salir adelante y seguir subiendo la jerarquía piramidal, y obviamente nada que ver, funcionaba, era súper malo, solo unos cuantos se hacían ricos y otros cuantos no se hacían ricos. Entonces era como bastante injusto la cosa. Y bueno, en la actualidad quiero hacer un especial hincapié que es muy común en la arquitectura emplear los fotomontajes. Sí, porque pueden ayudar a los arquitectos para realizar proyecciones, visiones, bocetos y también, ¿por qué no?, explorar su creatividad al momento de poder construir un edificio, ya sea funcionalista o que simplemente quieran construir también con su propio diseño. Se suele recurrir mucho a los fotomontajes
para poder generar estas composiciones y para poder generar estos análisis intelectuales que son muy importantes para el desarrollo de proyectos importantes. Entonces, ese es un punto que lo dejo allá. Y si alguien quiere, como digo, siempre querer ahondar un poco más y ver cuestiones en relación a la arquitectura y tal vez no tanto al fotomontaje y cómo actualmente se usa la arquitectura y qué arquitectura se está usando, qué estilo, y si no tiene un estilo, cómo se podría catalogar esa arquitectura, pues les invito reiteradamente a hacerlo. Igual ya más adelante les haré ese planteamiento, así que sigamos por momento. Y bueno, de misma forma, parte de los prompts no objetivos de Lissitzky, construcciones volumétricas sobre tela que él mismo definió como estación de enlace entre pintura y arquitectura, y de su espacio PROM, del que escribió, vemos que el suprematismo ha barrido del plano las ilusiones del espacio planimétrico bidimensional, las ilusiones del espacio planimétrico bidimensional, las ilusiones del espacio de perspectiva tridimensional, y ha creado la última ilusión del espacio irracional, con extensibilidad infinita hacia el fondo y el primer plano, presentado en esta perspectiva desde el punto de vista del transeúnte, sorprendiendo por su realismo, convirtiendo en real el proyecto visionario. Como estamos viendo, es una forma de constructivismo que rompe. De hecho, los constructivistas rusos, como mencioné anteriormente en otro video, fue, pues de cierta manera, aparte de las propagandas, igual tuvieron otras búsquedas y otras exploraciones, entre ellas lo que viene siendo la abstracción. Ellos fueron unos grandes e importantes colaboradores en el desarrollo más profundo de lo que es la abstracción, como la conocemos. Exploraron otros métodos y todavía siguió para largo este periodo de constructivistas rusos que exploraron en la escultura, exploraron en la pintura, exploraron formas incluso de construir sin pintura, sin objetos, con los no objetos. Y bueno, el Lissitzky planteaba que lo que él buscaba era unir el arte con la arquitectura, y por eso hacía esas obras, para unirlos, para que no estuvieran separados y pues fueran funcionales de cierta manera. Entonces también eran realistas, o de cierta manera pretendían serlo, para que fuera fácil de analizar y cualquiera lo pudiera entender y cualquiera pudiera hacerse esa reflexión de wow, esto puede pasar, esto se puede construir, esto se puede lograr. Y bueno, el video de hoy fue un poco más corto en comparación al anterior. Es que la verdad, el anterior capítulo abarcaba temas más complejos o temas mucho más extensos, como viene siendo el dadaísmo, como viene siendo el constructivismo ruso, como fueron los grandes aportadores del fotomontaje, y aquí vimos un tema más centrado, más específico del futurismo, pero de una manera un poco sencilla, ya que el futurismo tuvo otras vertientes, otras ramas donde fue mucho más fuerte, aunque también el futurismo fue un estilo, una vanguardia, por así decirlo, bastante corta. No duró bastante, fue algo bastante pasajero que tuvo su tiempo de vida y finalizó, como toda la mayoría de las corrientes artísticas que vemos y que constantemente cierran. Por lo general es un siglo, a veces se puede llevar un poco más, pero por lo general es eso. Por ejemplo, el Renacimiento tardó como un siglo para que viniera el Barroco, ¿sí? Como una forma de querer transgiversar y querer generar otra nueva perspectiva, ¿no? Entonces, pues, a comparación de esas grandes corrientes y grandes periodos históricos del arte, el futurismo fue un periodo artístico bastante efímero, bastante corto y que no tuvo mucha vida. Pero bueno, sin más que decir, de verdad estoy muy contento de poder platicar esto con ustedes, poder seguir compartiendo el contenido, poder seguir difundiendo ese contenido educativo y poder seguir contribuyendo al desarrollo de personas, ya sean jóvenes, adultos, personas mayores, cualquier persona interesada en el arte. De esta forma también quiero avisar de que este canal va a tener no está catalogado como para contenido apto para todo el público, no por otra cosa más que porque las cuestiones históricas no siempre son cosas bellas o no siempre son cosas agradables de conocer. Hay muchas cosas o planteamientos o periodos artísticos e históricos que son bastante complicados y bastante crudos de analizarlos,
Y hay arte que es bastante crudo incluso analizarlo, como el arte transgresor o el arte grotesco. Entonces, por eso este canal está enfocado un poco más a la formación de jóvenes, adultos y demás personas, porque sí puede contener este tipo de contenido que más adelante analicemos, que puede ser un poco sensible. De misma forma, como les planteo a lo largo del video, siempre busquen un poco más. Si quedaron con dudas sobre el fotomontaje y la arquitectura y quieren saber, no sé, quieren adentrarse un poco más en la arquitectura, pues son libres de salir a investigar, de ir a conocer más canales, de ir a conocer más personas y seguir informándonos y creciendo. Igual si les gustaría que analizara un poco de arquitectura o un libro de arquitectura, obviamente yo no soy un experto en arquitectura, como sabrán, soy un estudiante de artes visuales con aspiraciones a ser un artista visual, pero puedo dar mi mayor esfuerzo para adquirir ese conocimiento que me va a enriquecer mucho a mí y poder compartírselos. Entonces, si por ejemplo quieren, no sé, un libro de arquitectura que yo analice, que yo lea, después de que termine la serie del fotomontaje, lo pueden ir dejando. Si quieren que lea o haga un análisis sobre tal artista, lo pueden igual hacer. Si quieren que analice cierto tema, lo puedo hacer. Obviamente, siempre partiendo de temas de investigación artística o científica e histórica. Partiendo de esas tres investigaciones, por el momento no estoy dando una opinión muy personal sobre muchos temas porque creo que lo importante en estos momentos es difundir el contenido sin sesgarme a opiniones personales, siempre transmitiendo el mensaje que el autor de esa obra nos quiso expresar. Y más adelante probablemente abro una sección donde pues haga unas opiniones personales, análisis más adelante, tal vez en un futuro más cercano que tarde. Bueno, pues estoy muy feliz. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del video, les agradezco mucho. De verdad estoy contento de seguir difundiendo esto. Y si algo les voy a decir antes de acabar el video es que se esfuercen, que sigan aprendiendo, que vean la educación como algo importante, su formación como personas, no solo útiles en la sociedad, sino como personas altamente cultas y personas que puedan desarrollar diferentes habilidades. Si uno no conoce su historia, si uno no conoce de dónde parten muchas cosas, lo más probable es que no podamos realizar luego planteamientos, podamos resolver ciertas cuestiones porque desconocemos y tenemos esa ignorancia. Que yo digo, la ignorancia no es mala. Todos somos ignorantes en algo. Yo soy ignorante en muchas cosas. Probablemente tú que estás viendo el video seas ignorante en muchas cosas. Y eso no está mal. Lo importante es no quedarse con esa ignorancia. Es siempre buscar un poco, aprender un poco más. Aprender un poco más. Que soy ignorante en el tema del arte. Voy a aprender un poco más. Que soy ignorante en el aspecto de la teoría del color o en el aspecto de lo que viene siendo las funciones científicas, tal vez, si quiero hacer un proyecto sobre funciones científicas, pues voy a esforzarme por aprender esas cuestiones científicas para poder no solo quedarme con la ignorancia, sino poder partir de bases. Incluso para las cuestiones que son proyectos, por ejemplo, en cuestión de artes más personales, que son búsquedas de sensaciones o de sentimientos, que es lo que viene siendo la investigación artística más resumido, pero pues igual, si tienen un video sobre la investigación artística, se los puedo hacer. Y incluso eso, necesitas conocer tu contexto, necesitas conocer tu estilo, necesitas conocer tu vida. No puedes simplemente querer crear algo si no tienes un contexto. Yo no puedo crear aquí bueno, yo no podría crear, porque soy ignorante ante ciertos conflictos, no sé, bélicos, o hasta ciertos conflictos de mi contexto, de ciertas clases sociales, de ciertas clases marginadas. Yo soy ignorante. Y si soy ignorante en esas cuestiones, yo lo más probable es que pueda hacer un intento y haga una obra, y que haga un proyecto. Pero al final no va a ser del todo lo más correcto porque siempre voy a tener esa duda. Entonces, ante cualquier duda, ese es el más resumido, ante cualquier duda siempre busquen la mejora. Ante cualquier duda siempre busquen investigación. Ante cualquier duda siempre busquen aprender. No tengan esa pena o no tengan ese miedo a admitir que no sabes. Porque yo te puedo decir que yo no sé muchos temas. Incluso, yo no sabía sobre el fotomontaje. Yo no sabía.
sobre esta historia, sobre los dadaístas, sobre los constructivistas, sobre el futurismo. Yo no sabía, pero estaba interesado en querer aprender y poder difundir el contenido. Entonces, ¿qué hice? Me puse a investigar, me puse a aprender para poder compartirles a ustedes esta información. Entonces, tengan eso en cuenta y esfuércense por lo que consideren correcto y siempre busquen ese aprendizaje. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la parte cuarta, la parte 4 y nos vemos. Espero que la hayan disfrutado, pasen una bonita noche y ojalá siempre tengan una buena vida y siempre estén bien. Chao.